Bienvenidos a Red Pill Nation, el podcast donde desde la Universidad de la Libertad te desenchufamos de la Matrix una píldora roja a la vez. Y hoy tenemos el honor de tener a Nat Torres, una de las voces más inconformes que hay en México. Nat, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, mi Gloria. Encantada. No, igualmente. Me encanta lo que haces, cómo incomodas. Creo que la gente que incomoda es súper necesaria. ¿Es tu primera vez en la Universidad de la Libertad? No, ya he venido varias veces. Han habido eventos. Justo la semana pasada hubo un evento de Jornadas de la Libertad y Estado de Derecho. Vinieron varias personalidades bastante fuertes en tema de derecho. Me invitaron, estuve por acá, he grabado contenido acá. Contale a la gente que no conoce todavía la universidad, qué es lo que a ti más te atrapa de la Universidad de la Libertad. La arquitectura es espectacular. O sea, a mí el diseño de salirte de una escuela tradicional, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estudié en una escuela muy, muy tradicional, con salones súper tradicionales, todavía tienen los gises y los pizarrones verdes y tal. Venir a un espacio donde literal pues puede ser mucho más libre de mente, de pensamiento, que hasta la estructura de la arquitectura, los colores, es un poco más, no sé cómo decirlo, como, pues sí, de libertad, creo, ¿no? Te inspira a estar aquí, no es una universidad aburrida, los colores son llamativos, me gusta. Me gusta. Qué bueno, pues nada, tu casa obviamente. Muchas gracias. Tu expertise es justo derecho, legislación, temas que para la gente sería como cuesta entender cómo la innovación llega a esos espacios, ¿no? Mucha gente se queja de que las leyes, la burocracia, es de lo que más cuesta reformar. ¿Cómo fueron tu vida universitaria y cómo la compararías con tal vez haber estudiado en la Universidad de la Libertad en una carrera tan formal como lo es derecho y que vos has tenido la audacia de traerlo a audiencias que tal vez lo considerarían muy aburrido, pero que gracias a ti se van como conectando, ¿no? Creo que, como te decía, ¿no? La experiencia de estudiar en una universidad, que no es queja, o sea, yo ¿Dónde estoy estudiaste tú? en la Universidad Panamericana, en la UP, me parece la mejor facultad de derecho del país, ¿no? Ok. Sin duda. Y creo que parte de ser esta institución en el derecho, que yo la amo con todo mi corazón, es una gran universidad. Hoy tengo la fortuna de ser profesora de teoría constitucional en la Universidad Panamericana. Em, También cuenta con este profesorado y son abogados de tallas impresionantes, ¿no? Abogados que tienen trayectoria muy, muy larga, que han sido ministros de la Suprema Corte, que han sido abogados muy, muy importantes. Y pues de pronto, pues el tiempo hace que ciertas teorías o ciertas cosas de las que se pueden platicar en la universidad sean muy tradicionales. No que esté mal, pero que sean muy tradicionales, ¿no? Entonces, si yo lo comparo con cómo sería o cómo hubiera sido que hoy yo estudiara en la licenciatura en una universidad como esta, pues sin duda el panorama podría ser mucho más abierto, ¿no? No necesariamente el fondo del derecho, porque el derecho al final de cuentas, la legislación, pues va a ser la misma, los autores son los mismos, pero la Claro. interpretación que le dan los profesores o que le dan todas las personas que se encargan de la función jurisdiccional, pues bueno, es diferente y se puede dar de una manera distinta. Entonces, eso es lo que podría cambiar y sin duda hacerlo mucho más divertido, ¿no? Parte de la razón por la que mucha gente no está empapada del derecho y no le encanta el derecho es porque tienen pues varios estereotipos. Los abogados tenemos los estereotipos de arrogantes, de cuadrados, y puede ser que en alguna forma sí, ¿no? Pero eso ha cambiado con el tiempo y dada la circunstancia que tenemos hoy en día en el país, creo que lo que más necesitamos es gente que le apasione lo que hace, que en mi caso, Gloria, te puedo decir que lo que hago me encanta, me apasiona el derecho, específicamente el derecho constitucional. Yo me he dedicado y me dedico al litigio constitucional. Me fascina. Entonces, tomar esa pasión por lo que haces y tratar de hablarla de una manera distinta. En nuestro caso, pues todos los abogados, todos los jueces siempre, porque así se ha dado de manera tradicional, usan palabras completamente rimbombantes y complicadas y entonces querer hablar del derecho a veces nos lleva a pensar que así tiene que ser, que tienes que hablarlo de esa manera. Yo un día decidí que iba a agarrar mi celular y lo iba a decir de manera distinta, porque difícilmente la gente lo va a entender, o si lo entiende, igual y hay médicos y contadores que les da lo mismo, porque no me estás explicando cómo es que eso a mí me afecta. Claro. No estás utilizando un lenguaje y un idioma en el que yo pueda entender todo lo que estudias. ¿Qué? ¿Eso cómo se refleja conmigo? ¿Por qué pasa? Entonces cuido mucho que todo lo que hablo en redes sociales, todo lo que hablo en programas, en estos espacios como el que me estás invitando, sea lo más informal, por así decirlo, que sea lo más cómodo, lo más divertido, que escuchar estas conversaciones de temas constitucionales y legislativos y seguridad jurídica y tal, todo ese tipo de Sí, sí. cosas, sea lo más ameno que se pueda.
para que la gente le interese un poquito más. Y ahorita considero que estaría bueno que a la gente le importara un poquito No, más. totalmente. Y me estabas contando que escuchaste el podcast que hicimos con Álvaro Vargas Llosa, donde precisamente, Extraordinario. sí, hablábamos, gracias, de la importancia de no solo legislar, sino de deslegislar. Y hablábamos, por ejemplo, de Federico Bastiat, que es uno de los deslegisladores, diría yo, que más se enseña en esta Universidad de la Libertad, que a veces ni en su propia Francia es conocido. Sí. Y entender que en Latinoamérica sufrimos de legislorrea, ¿no? En mi país, por ejemplo, se calcula en Guatemala más de 70,000 leyes. 70,000 leyes en una población donde hay 14% de analfabetismo y donde los que sí saben leer y escribir a veces no leen ni un libro al año, según las estadísticas. Entonces, vivimos con una cantidad de leyes y ya desde el Imperio Romano nos advertían que a más leyes, más corrupción y más desorden. Claro. ¿Cómo en tu trabajo le haces entender a las personas qué sí es un derecho, qué no es un derecho, qué leyes son legítimas? Porque a veces hay gente que cree que algo solo por ser ley ya no se puede cuestionar y la legitimidad que hay detrás o qué sí es un derecho y qué no son temas todavía que en Latinoamérica no se terminan de comprender. Fíjate que ese tema surgió mucho con todo el tema de la reforma judicial aquí en México, Ujú, ¿no? Mucha gente partía de la idea, apoyando la reforma, que como hoy ya está en un texto constitucional, entonces es positivo, porque ya está en la Constitución. Y si está en la Constitución, entonces es justo, y entonces es legal y es bueno, ¿no? Y la realidad es que así no funciona. Cuando entiendes que la legislación sucede del pacto que tienen el Congreso de la Unión y ya está, que se da por las personas que están ahí en ese momento del poder reformador, de este órgano reformador que viene en la Constitución, pues entiendes que no necesariamente son las cosas que están bien y no necesariamente son las cosas que están en un texto positivo las que deberíamos aplicar. Hacemos siempre, todos los que estudiamos derecho nos dicen o nos llevan a dos teorías que nacen un poco del entendimiento del derecho, qué debes entender por el derecho y a partir de dónde. Y te dicen, a ver, hay teorías positivistas y naturalistas, ¿no? Los positivistas, como esta corriente que se siguen por las personas que dicen justo eso, todo lo que está en un texto normativo, todo lo que está en un cuerpo normativo va a ser justo y va ujú. a ser ley y va a ser legal, todo. Entonces, gracias a ese tipo de pensamientos, pues se llevaban a cabo cosas terribles y los peores crímenes de esta humanidad se cometieron pues bajo ese supuesto, Claro, ¿no? los Sí, nazis decían yo estaba siguiendo la ley. claro, Ujú, ¿no? Entonces, si está en un cuerpo normativo, está perfecto. Y los naturalistas, por la otra parte, decían, oye, a mí me parece que necesita haber una relación necesaria entre lo que diga el texto y algo más. Y una ley universal, una ley humana, una ley natural, ¿no? ujú, Que te diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pensar que la moral y el derecho están alejadas es una mentira. ujú. Y eso es falso. Obviamente esto puede ser completamente subjetivo dependiendo de qué lugar del mundo estés parado, pero necesitan tener esta relación, ¿no? Y lo que decías en ese podcast, en ese capítulo, a mí me encanta y me gusta que usaste un ejemplo que yo uso en casi todos mis videos, que es de simular esta autoridad abusiva con un novio abusivo, ¿no? Con tu Ujú. pareja tóxica. Tóxica. Ujú. Y yo lo hago mucho en ese mismo sentido. Entonces, yo también coincido en que tener una diarrea legislativa es espantoso. Es difícil de garantizar, es difícil de cumplir. La ley tiene que ser general, personal y abstracta, ¿no? Ujú, Parte de las constituciones de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene un buen sistema de justicia y ¿cuántos artículos tiene su constitución? Tiene menos de 50, ujú. ¿no? No tiene la cantidad de leyes que tenemos nosotros y se vuelve difícil. El problema, también creo, es que de manera cultural y tradicional se ha pensado que mientras yo más garantice en un texto normativo y en un cuerpo positivo, en un texto positivizado, más estoy haciendo. Ujú, Em, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho, desde que entró, ha hecho reformas constitucionales graves, graves y muchas, además. México es de los países que más reformas constitucionales ha tenido. Estoy diciendo más de 800, o sea, es una locura, ¿no? En los más de 200 años de vigencia de la Constitución de Estados Unidos, ha tenido 25 reformas. no, y eso que no haces como en mi país, donde la Constitución tiene mi edad, porque en vez de reformar la que ya hay, es como
tiren esa, vamos a hacer una nueva y vamos a hacer otra y otra y otra. Y en 200 años hemos tenido un montón de constituciones donde además, es lo que decís, se sobrelegisla hasta tal punto que ya ese cuerpo normativo no funciona. Yo me acuerdo hace unos años cuando en Guatemala quisieron hacer la ley antimaras, porque las maras eran un problema, ¿no? Y es como, ¿pero qué hacen las maras que ya no esté prohibido por la ley? Matan, secuestran, violan, roban. O sea, si ya tenés leyes que prohíben eso, ¿para qué vas a hacer una ley antimaras? Y obviamente después vino Bukele y demostró con ejemplos lo que se puede hacer con las maras, ¿no? Que lo cuestionan y etcétera, pero es acción versus más legislación. Claro. Ujú. Creo, digo, yo con Bukele, resultados hay y es evidente, ¿no? Ujú. Y es muy claro y de ser de los países más inseguros del mundo, ha llegado a registrar una tasa cero de homicidios. Ujú. Cero. Es impresionante, ¿no? Son muchos menos habitantes que en México, eso lo entiendo, pero oye, pasar a tasa cero es sorprendente. Sí hay muchas cosas criticables desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista garantista, pero resultados tiene, ¿no? De hecho, yo he sido una de las personas que más he reconocido que los resultados ahí están. Y de hecho hubo una como conversación en X entre Bukele y un poco México, ¿no? Ah, sí, me acuerdo. Que, Cuando que- él dijo que le dieran México un par de años y él soluciona todos los problemas. no, pero además habló del número de habitantes, ¿no? Porque Eh, la presidenta hizo referencia en su mañanera diciendo que, claro, él violando todos los derechos humanos y además tienen muchos menos habitantes. Y Bukele le dijo, bueno, los estados de la República de México tienen menos habitantes que El Salvador. Si hicieran lo que yo hice en cada uno de los estados, otra cosa sería. Y exacto. todos dijimos, pues razón tiene. Hoy en la Constitución en México tenemos, por ponerte un ejemplo, que no puedes fumar vapeadores. Ujú. En la En Constitución. la Constitución. Ujú. En la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos viene junto al derecho a la igualdad, que no puedes fumar ¿Y qué vapeadores. tanto es cierto que este tema de los vapeadores es porque los cárteles no se han puesto de acuerdo en quién va a regular ese mercado y mientras los cárteles no decidan cuál va a ser su propia ley, entonces se utilizan los mecanismos de la prohibición? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, literal, No, porque literal. ahí te lo amarro con algo que yo me acuerdo en esa conversación, también me metí a responder lo que Bukele decía, y es que para mí el problema de México no es solo como en El Salvador, que son las maras y que es el subproducto del crimen organizado, sino que ya México tiene su propia estructura criminal por los cárteles de las drogas. Y te pregunto a ti desde el punto de vista constitucional y tu opinión, ¿qué se hace para pretender que México pueda tener una política transparente mientras ese tema no se resuelva? Yo creo que absolutamente, desde el punto de vista constitucional, nada de lo que ha pasado que tenga que ver con reformas constitucionales es bueno. Ujú, Nada. Todas las reformas que han hecho no tienen un sustento constitucional. ujú. Tienen una bandera política, por ejemplo, porque claro que suena muy bonito que salga Claudia a decir, hey, pusimos la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la Constitución. Oye, derechos para pueblos indígenas. Oye, ya no vapeadores porque nos preocupa tu salud. Claro que vende. Y está padrísimo. Y al 75% de los habitantes de este país, si no es que mucho más, claro que suena muy bien. Claro que suena que tenemos una presidenta que está haciendo algo por este país. Claro que suena que está chambeando. La realidad es que no. De manera jurídica y constitucionalmente no es relevante. Em, Eso por una parte. Yo, fíjate que ahí tengo varias teorías. Yo creo que con el tema exclusivamente de los vapeadores, a mí me parece que es un tema exclusivamente económico y en favor de las cigarreras y de ciertos empresarios, ¿no? Mm. Fíjate que en la legislación excluyeron una palabra muy importante, creo yo, en la de los vapeadores, que fue, excluyeron el quemar nicotina. No se puede combustión, no se puede combustionar la nicotina, no se puede quemar, perdón, pero lo que sí se puede hacer o que excluyeron fue calentar la nicotina. Mm. Si a mí me preguntas, yo creo que había tenido Claudia varias conversaciones con Philip Morris y Philip Morris desde 2017 dijo, pues tengo intenciones de poner una planta aquí en México, pero la legislación vigente no me da el espacio para hacerlo, pero pues bueno, hay que ver cómo avanza, ¿no? Llega esta legislación que mágicamente justo no dice esta palabra del nuevo aparatito que todos traen con los cigarritos chiquititos, ¿no? Ajá. Que no combustiona, solo calienta. ¿Qué creo que fue lo que pasó? Philip Morris le dijo a México, mira, yo voy a hacer una planta en México, si así lo dices, nada más que necesito que me des todo el marco regulatorio que me favorece. Y para eso necesito que me quites a la competencia directa, que son los vapeadores, ¿no?
que son la competencia directa de los productos que estoy sacando, Ujú. que son, no me acuerdo de cómo se llaman ni de la marca, ¿no? Pero estas cositas, no sé si las han visto, estas Sí, cositas que los tienen. como IQOS. Ujú. Correcto, ¿no? Eso sí se puede. Ujú. Y mágicamente aparecieron en todos lados, mágicamente aparecieron de venta en Sanborns. No sé si ustedes sepan quién es el dueño de Sanborns y qué relación guarda con Claudia, pero pues al parecer mágicamente eso sí se permitió, ¿no? Entonces creo que fue completamente fue un interés económico. Tenían que sacar la competencia directa, que en este caso eran los vapeadores. Y por supuesto que lo único que hiciste, y es que de verdad a mí me parece que me parece sorprendente porque desconoces lo que pasa en tu país, le abrieron un mercado espectacular al crimen organizado, Ujú. ¿no? Eh, e ignorar este tipo de cosas me habla a nivel jurídico de varios puntos. Punto número uno, creo que no conoces el entorno social, o conociéndolo, te vale, que es igual de mal. Ujú. Dicen por ahí que la pendejez y la maldad generan los mismos resultados. Total. Ujú. Y sí. Entonces, desconoces todo lo que puede hacer que tú hagas esa prohibición, pero además, Gloria, tenemos una ley general de salud. ¿Por qué en la Constitución? Exacto. ¿Por qué en la Constitución? ¿No? Una de las preguntas que ayer justo tuve una clase de Derecho Procesal Constitucional que estoy llevando en la especialidad, parte de cómo arrancó esa clase fue, ¿qué hace a una Constitución una Constitución? O sea, ¿por qué nuestro Código Civil no es una Constitución? Ujú. Y no se refiere a la pregunta literal de, bueno, porque nuestro Código Civil dice Código Civil y la Constitución dice De Constitución. Constitución, ajá. Obviamente se refiere al fondo. Sí. Y, y creo que esa es la parte que no entienden. Que no Que entienden no que, entienden tus propios alumnos de derecho. claro, O sea, y si no lo entienden los alumnos de derecho, ¿qué claro, esperanzas tenemos que la población lo claro, entienda? Sí, claro. sí, sí. Es complicado de entenderlo y se necesitan muchos tecnicismos y se necesita mucho tiempo de preparación y Ujú. es algo que no se ha querido ver o se ha llevado una narrativa populista que funciona, porque el populismo funciona. Funciona, claro que sí. Es una Igual que la narrativa. corrupción es la institución más eficiente de Latinoamérica, es la corrupción. Claro, ¿no? Ujú. Esta idea de que en general se guarda con todo el populismo, ¿no? A mí me parece que desde el lado jurídico el populismo necesita esta diarrea legislativa, Claro. porque son las únicas banderitas que se utilizan. Ujú. No te genera una infraestructura para la educación, no te genera una infraestructura para el acceso a la justicia, no te genera una infraestructura para la salud, pero hago una reforma constitucional que te va a dejar igual, Exacto. pero suena padre. Suena muy bonito. Yo me acuerdo cuando fui a darle clases a los alumnos de Luis Pasos, porque me permitió irles a hablar ahí justo de Bastiat, del positivismo versus el naturalismo, que una de las cosas que yo siempre hago es preguntar a la gente, bueno, a ver, ¿cuáles son los derechos? ¿Qué derechos tenemos como humanos, no? Y entonces empiezo a agarrar así papel y lápiz y a preguntar entre el público, ¿no? Y empieza toda la gente como lista de Santa Claus. Bueno, ok, a la vida, sí, a la vida. Ok, a la educación, a la salud, al tarará. Y entonces yo empiezo a decirles, y al PlayStation, y a zapatos, y a viajes, y a puntos en la tarjeta de crédito. O sea, ¿dónde termina la lista infinita, no? Y entonces ya como que la gente se queda así de como, madres, y les digo, el problema fundamental es que ni siquiera sabemos qué es un derecho y qué es una necesidad mal convertida en derecho por parte de estos gobiernos populistas. Y ahí es donde las dos escuelas, el positivismo francés que desgraciadamente heredamos, porque pues sí, en el momento que España estaba en crisis, la Constitución de Cádiz no prosperó y con la... Y en general, todos nuestros cuerpos normativos los hemos copiado de absolutamente todos los lugares que te puedas imaginar, pero Exacto. específicamente Francia, ¿no? Específicamente, y sobre todo una Francia napoleónica que también estaba en Correcto. crisis, porque ni la Revolución Francesa sirvió para imponer esa obsesión igualitaria que querían, ¿no? Versus el entender que, por eso me gusta tanto Bastiat, que hace énfasis en que solo existen tres derechos, que es a tu vida, a tu propiedad y a tu libertad. Todo lo demás, zapatos, educación, salud, para que tú lo puedas tener, alguien lo tiene que pagar. Y en el momento en que alguien tiene que pagar para tú tener eso, no es un derecho, es una necesidad que viene el gobierno populista y te dice, te la voy a convertir en derecho. Pero ¿qué pasa? Por cada cosa que tú metas en la lista de Santa Claus, como Claudia hace con la Constitución mexicana, se te abren 20 que quedan fuera. Claro. Entonces nunca logras la igualdad, porque si vas a meter en la Constitución el tema de los vapeadores, el de la igualdad de género, empiezan a abrirse los temas de y los arbolitos, y los huerfanitos, y los perros abandonados, y entonces la lista se vuelve infinita. De hecho, hay varios constitucionalistas que dicen lo que acabas de decir. Si yo pongo en una constitución
que usualmente tienen una parte dogmática y una parte orgánica, ¿no? Dogmática en referencia a derechos, Ujú. cuáles son los derechos reconocidos por la Constitución, y orgánica, cómo se va a dividir la función del país, atribuciones y facultades y tal. Varios constitucionalistas dicen, a ver, si tú pones en una Constitución, en su parte dogmática, cuáles son los derechos y estás enlistándolo, uno se te va a ir. Uno se te va a ir. O Claro. uno va a quedar fuera, o uno vamos a tener que inventarlo, o uno. Entonces, tener estas listas de números clausus, hay Ujú. ciertos constitucionalistas que dicen, oye, esto no funciona. Ujú. Así no funciona. Y es que creo que eso es lo que se está generando. Y le diste a una pregunta que en el constitucionalismo mexicano, pero en general, en el neoconstitucionalismo, mínimo te puedo hablar, yo creo que podríamos hablar de América Latina, es una pregunta bien complicada. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde Ujú. sí las cosas son un derecho y hasta dónde no? ¿No? Incluso en teorías garantistas y en teorías de derechos humanos, esa es una pregunta complicada, Claro. porque de hecho parte de una teoría un poquito antes, que es qué hace un derecho humano un derecho humano, ¿no? ¿De dónde vienen los derechos humanos? Teorías que dicen, oye, son inherentes al hombre, ¿no? Ujú. Son derechos humanos y las constituciones y de hecho las reformas importantes en materia de derechos humanos lo que han hecho es modificar la palabra de esta constitución otorga a esta constitución reconoce derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos vienen de manera inherente al hombre, los tenemos solo porque somos humanos y tal. Y otras personas que dicen, no, eso no es cierto, eso no es cierto, es un pacto social y dependiendo de cada lugar en el que estemos en el mundo, ese pacto social se da, ¿no? Y así como aquí el derecho a la libertad incluye Claro. pues bueno, en Afganistán Exacto. es muy distinto, ¿no? No, si sos mujer en diferentes contextos, hasta el derecho a manejar un automóvil puede existir o no, no digamos de Claro, otras cosas, ¿no? claro. Entonces, todo lo que se ha manejado en esta parte jurídica, a mí me tiene muy molesta, me tiene enojada. Hace poco platicaba con una persona que me decía, bueno, ¿y cómo empezaste a hacer videos, no? Ujú. Y yo decía, creo que siempre que alguien empieza a hacer contenido, y aquí sí me gustaría generalizar porque estoy convencida de que sí es así, respecto a estos temas, viene de un sentimiento, Claro. viene de inconformidad, viene de enojo, viene de molestia, viene de una necesidad de decir a la gente, ¿cómo no, nadie está viendo esto? En verdad, ¿cómo no? ¿Cómo alguien no lo está atacando? ¿Cómo no lo notan? ¿No? Y entonces viene de este sentimiento y es ese sentimiento el que me hizo de pronto pararme y decir, oye, esto no está bien. Eso justo te iba a preguntar, que siempre le pregunto a todos mis invitados, ¿en qué momento te tomaste la Red Pill y dijiste, esta Matrix me desenchufo de ella y voy a tratar de ver cómo la cambio? Y fue ese inconformismo que estabas viendo. ¿Cuánto llevas haciendo contenido? Yo creo que como 4 años, 5 años, poco. Y eso de muy progre para los conservadores y muy conservadora para los progres, me imagino que te surgió porque en el momento en que empezaste a sacar contenido, ¿qué pasó de vuelta? Creo que venía por un hilo de un pensamiento que parecía muy claro, ¿no? Entonces, toda la Según tú. ajá, ¿no? Según yo, era evidente qué es lo que quería. A Exacto. la gente no le pareció tan evidente y Sí. entonces, de pronto hablo de esto, ¿no? Hablo de constitucionalismo y tal, pero no te puedo explicar lo rápido que es, claro, de derecha. Claro, ¿no? Seguramente tú quieres que maten a los pobres. Y Claro. seguramente, oye, El oye. pobre es pobre porque quiere. Sí, 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 Es la juran. frase que más se me ha adjudicado y que jamás en mi puñetera vida he dicho. Sí, sí, sí. No, ni yo, ni lo creo, Mm, pero eso es lo que se me dio, ¿no? mm. Y entonces, ya que tenía a mi nicho de personas que creían que yo era completamente derecha y que ¿Y el pobre es pobre porque quiere. cuáles eran las cosas absurdas y horribles y fascistas que dijiste para que se te atacara de cerda capitalista de derecha? Que fue lo que me pasó a mí. O sea, obviamente al yo enfrentarme al comunismo de Venezuela, de Nicaragua, obviamente yo era una facha. Después a la derecha no le gustó cuando les dije, pero es que pues la libertad sexual es también un derecho. ¿Cómo vas a Totalmente. decir eso? Pero ¿cuáles fueron en ti esas primeras ideas que fue de esta derechista insufrible? Yo creo que lucha contra el populismo. Mm. O sea, partiendo de vista desde un tema jurídico, ¿no? Porque claro que el populismo lo puedes estudiar desde la sociología, Sí, hasta muchas, desde la psicología. desde muchas, muchas ramas. Obviamente, pues yo desde mi trinchera lo hacía, ¿no? Y explicaba varios papers de varios constitucionalistas que decían, a ver, el populismo necesita de un hiperpresidencialismo, necesita de un sistema presidencial que tenga estas características, necesita de fertilizante geográfico, ¿no? Si tengo un país que tenga estas especificidades, que tenga una división, que tenga unas desigualdades estructurales tan grandes, que tenga
yo lo empecé a explicar y parece que yo dije, no existen desigualdades estructurales, el pobre es pobre porque quiere, la gente es ignorante porque así le gusta hacer. Parece que yo salí y dije absolutamente todo eso, ¿no? Entonces, construí y además hablo de derecho y gran parte de las cosas que me han dicho últimamente es, el derecho es para las élites. Wow. Entonces, Y no deja de ser cierto, no, porque lo que decías del lenguaje complicado, de usar palabras rimbombantes, de que antes solo los hombres blancos heterosexuales tenían derecho a entrar en una universidad, o sea, sí hay una lógica detrás. sí, lógica tiene, ¿no? Pero bajo esta lógica, yo defiendo a las élites. Y eso es lo triste, que cuando una mujer como vos, con un lenguaje sencillo, se quiere parar a precisamente quebrar esa estructura, a la que hay que quemar es a esa bruja, en lugar de ir contra el sistema, ¿me Claro, entendés? ¿no? Ajá. E incluso por lo contrario también me han tachado, ¿no? Como, ¿cómo vamos a escuchar a una abogada que no habla como abogada? Ah, Órale, sí, también pasa. A mí también me pasa. órale. Qué vulgar sos para hablar. Ay, no, sos demasiado académica. ¿Quién te va a entender? Las dos en el mismo post. Y decís, no, estos señores es esquizofrenia, ¿me entendés? Pero entonces empezaste a ser tachada de derechas y entonces ahí ya te fuiste, o sea, Mucho. muy conserva para lo progre. ¿Y cómo te ganaste el muy progre para los conservas? ¿Cómo vino la otra parte Fíjate también? que cuando me acuerdo mucho de un momento, creo que se ha generado a lo largo de varios, De estos 5 años. ajá, de varios episodios, pero creo que me acuerdo mucho el momento, hubo un tema en la Suprema Corte con con el aborto. Ujú. Y entonces una sociedad civil, una asociación, promovió un juicio de amparo por todo un tema, por varios hechos. La Suprema Corte concede para efectos únicamente de la asociación, ¿no? Que había presentado, que se llamaba GIRE. Entonces, esto indicaba que si tú pertenecías a esta asociación, pues entonces tú podías llegar con tu amparo y decir, quiero que me practiquen un aborto. Yo eso lo expliqué en un video, porque así funciona el amparo, porque así funciona como un medio de Sí. control constitucional. Hay un principio que se llama principio de relatividad de las sentencias, es decir, que solamente aplican para quienes son el quejoso o quienes están promoviendo ese juicio de amparo. Ujú. Entonces, yo expliqué esto, ¿no? Y dije, ahora, otra cosa sería, porque además lo ordena esa sentencia, que como es para efectos generales, por así decirlo, que se adecúe la legislación para que entonces se despenalice y shalala. Ujú. Yo explico esto desde el punto de vista de un medio de control constitucional que es el amparo. Ujú. No te puedo explicar la gente que llegó a decirme, claro, como estás completamente en contra del derecho a la libertad sexual de las mujeres. em, por supuesto que no quieres esto y por supuesto que estás mintiendo y estás desinformando porque derecha y facha y shalala, shalala, o no le quieres decir al país que tiene el derecho al aborto, shalala. Oye, no, lo único que estoy diciendo es que en este momento no cualquier persona puede llegar a pedir que se le practique un amparo, o digo, un aborto, ¿no? Porque una cosa es la despenalización y Ujú. otra es un derecho, Sí. ¿no? No, ya no va a estar en el Código Penal, pero eso no implica que entonces todas las autoridades tienen la obligación de hacerlo, son dos cosas diferentes. Ujú. A partir de ahí, y de todo el hate de derechaira horrible y tal, salí a decir, a ver, yo jamás dije que esté en contra que esté en contra del aborto, jamás lo dije. Si a mí me lo preguntas hoy, Natalia Torres, tú bajo todo lo, ¿tú abortarías? No, yo no. Pero creo que que las personas tienen que tener el derecho a decidir. Y yo como Estado no soy capaz de garantizarte que bajo cualquier circunstancia tus hijos van a estar con un sistema de educación, con un sistema de salud, con un sistema. Si yo no puedo garantizarte nada, entonces, pues, ¿no? Pero ¿no te hace una izquierdista progre chaira el querer que el Estado garantice salud, educación, shalala, la, 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 la? ¿No te dicen eso también? Ya. Cuando llegué, que para allá iba, cuando llegué al nicho muy, muy, muy de derecha y Ujú. empecé a decir estas cosas, ya era, te contagiaron, el progresismo llegó a ti. Oye, no necesariamente, pero dime cómo en la circunstancia actual, dime cómo en este país, dime cómo con estas desigualdades que si niegas, entonces el ciego eres tú. O sea, si verdaderamente quieres negar que el privilegio no existe y que el pobre es pobre porque quiere y que un mexicano en la Sierra Tarahumara tiene las mismas oportunidades que yo, el ciego eres tú. Lo que pasa es que ahí es donde la derecha ahorita está en una crisis existencial porque por un lado no les gustó cuando la izquierda a través de los impuestos empezó a dar su educación, su
manera de sacar a la gente de pobre, que era aventándole bolsas de comida que les duraban día y medio. Pero entonces cuando a la derecha le dices que va a haber un libre mercado, impuestos bajos, fronteras abiertas y que el Estado no se tiene que encargar ni de la educación ni de la salud, entre ellos mismos se andan matando como gatos, porque hay muchos derechistas que creen que la educación sí la tiene que dar el Estado, pero que en lugar de enseñar 32 géneros, lo que hay que enseñar a huevo es la Biblia en las escuelas. Y luego hay liberales como yo, que es como, no, es que la educación no la debería de dar el gobierno para empezar. Y ahí es obviamente donde la izquierda te dice, tú lo que quieres es que los pobres se vuelvan ignorantes, y donde la derecha te dice, tú lo que quieres es Sodoma y Gomorra, pero precisamente porque ahorita los conceptos de izquierda y derecha se están diluidos por completo. descalabrando, es bien difícil entonces tachar a alguien como tú de un lado o del otro, porque Claro. ni entre ellos se están poniendo de acuerdo. Es más, en los extremismos se tocan, porque al final tanto izquierda como derechas andan promoviendo menos libertad de mercado. Sí, yo acabo de ver un video de Obama diciendo, si hubiera sido yo el que sale a decir lo de los aranceles, me crucifican de marxista. Ah, pero como lo dijo Trump, entonces no hay Pero como pedo. es populismo de derecha, entonces Exacto. no es populismo. Y tú, al haberte posicionado con ciertos contenidos, cuando vienes y te pones de manera objetiva a analizarlo del otro lado, ya no les gusta. Claro. Eso me pasó la semana pasada. Y trataron de hacer una iniciativa que sigue como, perdóname, que sigue como iniciativa eh, que se llama la Ley Alina, o que la bautizaron como la Ley Alina, Ujú. que implicaba modificar la legítima defensa y el exceso de legítima defensa si quien cometía el delito era mujer. Entonces, decía la iniciativa algo así como, si la mujer comete un delito y acredita que fue víctima de violencia doméstica, violencia física, violencia sexual, violencia feminicida, shala, entonces habrá modificaciones en el exceso de la legítima defensa, es decir, pues no habrá exceso en la legítima defensa y se tomará que hubo legítima defensa. Hicieron varios cambios ahí. Y entonces había ciertas cuentas de hombres que dijeron, es una licencia para que maten hombres. Es una licencia para que las mujeres vayan y asesinen a hombres. Y te lo está diciendo una persona que bajo los estándares de hoy no soy feminista. Y yo no me iría hacia lo que hoy entendemos o lo que hoy se entiende como por feminismo, ¿no? Te lo está diciendo alguien que no ha apoyado y que no está de acuerdo con ciertas cosas que implica hoy el movimiento feminista. Pero entonces salía a decir, oye, eso no es cierto. Que digas que esta iniciativa es una licencia para que las mujeres vayamos y matemos hombres es falso, Ujú. completamente falso. Y esto es lo que se cambió. ¿No? Es que entonces las mujeres ya no van a poder, ya no tienen que acreditar los elementos de la legítima defensa. No es cierto. Los elementos son y se tienen que acreditar. Lo único que dice la iniciativa es esto. Oye, pero es que entonces no es cierto. Bueno, parece que a mis seguidores de derecha dijeron, te picó el progresismo y entonces ya vas a salir con tu pañuelo morado todos los 8M y entonces no puede ser. Oye, no, no, pero ¿y si sí qué? ¿Me explico? Sí, Y si sí considero, porque también la gente que niega que existen esos problemas sociales y desigualdades estructurales, que te lo digo, pues es gente que está ciega, ¿no? Para mí, totalmente. a mi forma de ver las cosas, si crees que no existen diferencias o si no crees que existen problemas sistémicos de género, para mí estás ciego. Pero te digo, creo que yo tengo ciertos límites respecto a corrientes en específico, pero no por eso niego la existencia de los problemas que traen estas corrientes, Claro. ¿no? Que eso es una cosa bien distinta. Y la gente hoy está tan polarizada en todos los sentidos, Ujú. desde opiniones, en todos los sentidos. Y es siempre negro o blanco. No hay grises, no hay intermedios, no puedes tener un criterio propio para decidir qué es lo que estás defendiendo y por qué. No. O perteneces, y aquí en México es fuertísimo, o perteneces a un partido político o no se puede, ¿no? Cuando digo, oye, soy apartidista porque en mi país esto es una basura, porque no hay un representante, Igual. Ujú. porque no hay partidos políticos que representen lo que yo Lo que tú creo. crees, claro. No, Ujú. soy apartidista. No es cierto, no es cierto. Apoyabas la dictadura perfecta del PRI. Ujú. Sí, sí, Bro, sí. o sea, en la dictadura perfecta del PRI yo no era ni una copa de vino en mis papás. ¿Me explico? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Total. Pero no hay manera de que tú puedas tener esta forma de criterio y esta forma de pensar. Así como creo que la gente que todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace Morena está mal y no se dan un segundo para
pues de pronto aceptar que hay ciertas cosas que podrían ser positivas, analizarlos con esa objetividad, porque al final creo que esa objetividad es la que puede que nos salve mínimo a las personas que hacemos esta batalla, ¿no? Esta batalla de Claro. decir, abran los ojos. Lo que pasa, Nat, es que para eso uno como individuo primero tiene que tener claro qué es lo que uno apoya y qué es lo que uno no apoya, ¿no? Entonces, como decir, drogas, despenalizadas o no, aborto, fronteras, mercados. Y eso requiere un esfuerzo mental de activar tu cerebro, de pestañas quemadas en noches estudiando, leyendo libros, cuestionándote, conversando, visitando realidades que la mayoría de la gente no está haciendo, porque la mayoría de la gente lo que quiere es que el populista lo llegue a seducir y a convencer. A ver, ¿por qué debería de yo darte mi voto? ¿Qué me vas a ofrecer, no? En esta lista de regalitos. Y cuando alguien está bien parado y empieza a hacer análisis como los que vos haces, la gente dice, no, pero eso no me gusta, porque tú no me estás diciendo A o B, no me estás diciendo Real Madrid o Barça, me estás diciendo que yo debería de tener una objetividad bajo la cual analizar cada cosa que Morena hace, cada cosa que el PRIAN hizo, y desde el criterio que yo Totalmente. me formé, estar o no estar de acuerdo con A, B o Z. Pero como esa es la minoría de las personas, la mayoría simplemente te dicen yo estoy con Morena. ¿Y qué implica estar con Morena? A mí me Lo encanta que sea que a mí me Morena encanta diga. a quién le vas. ¿A quién le vas? Exacto. Y entonces, como le voy a la persona y no a ideas, cuando hay una persona que me habla de ideas, ataco a la persona y no a sus ideas. Y en eso te quería preguntar, en esta labor que tú te has marcado en 5 años, ¿estás logrando que tu audiencia despierte en conocimientos legislativos versus el ataque a tu persona que has recibido? Porque es una pregunta que yo me he hecho durante toda mi carrera. ¿Vale o no la pena? No solo vale o no la pena, sino estoy logrando el objetivo, Claro. porque la verdad es que en la mayoría de los casos es más la gente que me ataca, me insulta porque yo debería de ser más conservadora o yo debería de ser más progre. Y digo, ¿será que estoy logrando que de verdad la gente se prenda el foco, se tome la red pill, se desenchufe de la Matrix? Obviamente, en el largo plazo yo creo que sí, porque al final el trabajo que yo hago a veces digo, va a quedar ahí perpetuado, grabado en el internet, y tal vez algún día, no sé, una niña dentro de 3 generaciones encuentra un valor y ya la hicimos, ¿me entendés? O sea, como en ese desapego de ni siquiera saber si lo que estás haciendo va a tener un resultado inmediato, sino una paciencia a largo plazo, pero en tu experiencia, ¿cómo lo ves? O sea, en tu audiencia, más allá de que te critiquen y te malentiendan, ¿sí ves que has logrado abrir los ojos ante temas que son muy importantes? Ahí tocaste 3 puntos que me parecen bien importantes. Punto 1, ¿creo que lo he logrado? Sí, creo que sí lo he logrado, ¿no? Qué bueno. Hay personas que es bien curioso que no me escriben de manera pública, pero sí en privado. Ah, sí, el apoyo siempre es más calladito. Sí, Y en persona, gracias al sí, cielo, sí. sí. Sí, en persona a mí nunca nadie me ha lanzado un popote, No. ¿no? Lo hacen en mis videos, pero en Sí. persona la verdad es que nunca. Creo que sí pasa. Lo que te iba a decir es, igual y sentimos como creadoras de contenido, como personas que estamos tratando de decirle a la gente, esto no está bien, ¿no? Oye, historia, esto no es nuevo, o sea, no estoy inventando un hilo negro, o sea, velo, Exacto. nada, solo velo, o sea, aquí Sí, está sí, todo lo sí. que te estoy diciendo es comprobable por cualquier medio, Sí, sí, todo. sí. Esa frustración, ¿no? Eh, la gente que te ataca es muy ruidosa. Entonces, igual y no es mucha proporción, esta gente no es mucha en proporción, ¿no? La Ujú. gente que dice Gloria debería ser más conservadora, Gloria, nada más que son muy ruidosos. Exacto. Son muy ruidosos. La gente que te admira, la gente que ve tu contenido, la gente que sabemos que eres una mujer sumamente inteligente, no estamos por la vida, ¿sabes? Gritándolo porque es un completamente de acuerdo. Seguir, comparto, Claro, ¿no? claro. Es Y más, que eso es es lo más que yo ruidoso. quisiera que mis seguidores estuvieran haciendo, no desgastándose la vida en defender o de. No. Y eso es también bien valioso, como decir, las personas que invierten tanto tiempo en lo que les caga, Claro, ¿a qué hora hacen lo que sí les gusta? claro, Eso sí me claro. preocupa. Qué bueno que lo veas de esa manera. Y, a ver, sin duda, he tenido muy claro que a corto plazo no es. No, total. No funciona, Es ¿no? una carrera de largo plazo. Mucho tiempo dejé de hacer, o sea, estuve un año, de esos 4 o 5 años, un Ujú. año no lo hice. O sea, un año dije, estoy harta, ya, bye. O sea, sí te Sí, sí, claro. O sea, pensar que te nunca me caló. afectó y que no, Sí. sí.
Y qué bueno hablar de eso, porque yo también creo que es bien importante hablar de todo el equipo de herramientas que uno tiene que irse construyendo, de salud mental, de los amigos que te rodean, de que no solo tu profesión sea tu causa de existir, sino que como mujer tengas toda una fuente de cosas que te inspiren, que vayan más allá y ver esto con absoluto desapego. Es como decir, Claro. lo hago porque creo que tengo algo que decir, porque ojalá sirva, porque me duele mi país, pero también en un desapego de decir, puta, Yo estoy haciendo, no todo está en mi espalda, ¿sabes? claro, Sí. yo estoy haciendo todo lo que puedo dentro de las cosas que puedo y porque me nace y porque creo que esto es importante y porque creo que y ya, ¿Y qué ¿no? fue lo que te hizo como decir basta? ¿Fue una cosa en específico o fue un cúmulo de cosas que te venían pasando? Fue un cúmulo de cosas, o sea, estaba recibiendo había algo, ya no, hoy después de trabajarlo, ¿no? Ya no me pesaba tanto, pero había una de las cosas que más me podían decir que a mí me causaba mucho coraje y mucho enojo, y esto es real, o sea, yo veía ese tipo de comentarios y no decía: "Ah, bueno, es internet". Esos me pegaban y era, le dieron un micrófono porque quiere estar bonita y ya está, ¿no? Porque está bonita y ya está. O porque, quiere atención masculina, cosas así. Cuando yo sé lo que me he matado estudiando, Claro. cuando yo sé lo que me he matado leyendo, cuando yo sé cuántas noches me he cuestionado lo que yo creo, cuando yo sé la ansiedad que me da comiendo diciendo: "Es que creo esto, pero no", y estoy yo sola con mi tenedor así pensando en todo solamente yo sé cuánto esfuerzo le he puesto a las cosas. Y que alguien me diga que quiero venir a hablar de las cosas que sé porque me importa, porque estamos en un contexto complicado, porque quiero atención masculina. No, y que te dieron el micrófono porque estás guapísima, que lo estás, pero ahí te va. ¿Cuántas? Y a mí también esa me pegaba muchísimo. Era Claro, como, ay, sí que debe ser. está guapa. Y yo como, primero que nada, yo empecé en radio en 2005, donde no me miraba la cara ni Dios. O sea, yo me fui haciendo de rating y de audiencia cuando ni siquiera era mi cara lo que me hizo conocida en Guatemala, fue mi voz. Y fue porque también me estaba matando en la universidad, sacando dos carreras a la vez. Entonces te jode que te digan, es por guapa. No, 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 es por Claro. guapa y además por estudiada. Pero ahí te va. ¿Cuántas mujeres guapísimas que está bien, es la vida que escogieron, no pueden abrir la boca y conectar dos palabras y Sí. se dedican a hacer otra cosa? Entonces, no es que la gente te siga por guapa, pero sí es verdad, y a mí también, porque eso yo lo trabajé, cuando sos mujer y tenés voz y tenés algo que decir, no importa que estés guapa, porque si estás fea, entonces te van a decir, por fea, resentida, es que nadie la ve. Si estás flaca, que es por flaca. Si estás gorda, que es por gorda. Si sos indígena, que porque sos resentida. Si sos blanca, porque sos una privilegiada. Cuando Totalmente. yo era más chava y me hice viral, pobre pendeja que no sabe nada de la vida. Ahora es porque está vieja. Y entonces un día te das cuenta que como mujer, y esta es una realidad, porque esto no le pasa, yo no veo que haya tweets diciendo, ay, es que Elon Musk anda diciendo eso porque está panzón o el otro se está quedando pelón. No, o sea, a los hombres no los atacan por Totalmente de el acuerdo. físico, ¿sabes? Y entonces un día entendí, no importa cómo seas como mujer, gorda, flaca, negra, blanca, rica, pobre, si tenés voz, te van a atacar por el físico. Claro, Viene con el paquete. Y una vez lo aceptas, como que te liberas de ese yugo, ¿me totalmente de entiendes? acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso era lo que más me pegaba, ¿no? Porque sabemos el esfuerzo que le has metido y Sí. sabemos todas las regadas que has tenido, todas las cagadas que has tenido que pasar para poder pensar como piensas, para poder decir lo que piensas, para poder que alguien llegue, ¿no? O sea, que Carlitos-22 te diga, ay, obviamente, obviamente ya lo veo como, Claro. no lo voy a hacer, Pero no lo voy a hacer caso. trabajaste, Claro, te fuiste, claro. y creo que eso es también sano, como refugiarse y decir, a ver, ¿por qué chingados? Porque también es Estoy permitiendo que esto me pegue si te yo sé pegue. quién soy. Ujú. Yo sé quién soy y no necesito reafirmación de nadie. O sea, así como no necesito que alguien me diga, ah, sí, es súper estudiada y es porque yo lo sé y Sí. porque yo sé lo que he pasado, también no necesito que alguien venga y me diga esto y me afecte de esta manera, ¿no? Pero fue un cúmulo de cosas. Esos comentarios eran los que más me pegaban lejos del, ah, sí, el PRI, ah, sí, el PAN, ah, sí, Mm, tal, ¿no? Era un poco más en ese sentido. Y además en ese momento estaba con una persona que mi familia decía que me tenía mucha envidia mm. y no hagas tal, no hagas esto, no vayas a esa entrevista, no hagas este video, no, porque
¿Qué persona te va a respetar por hacer redes sociales? No hagas... Era tu pareja en ese sí, momento. sí, sí. Y eso es duro, porque Súper. acordate que venimos con el chip de que nosotras como mujeres a lo que aspiramos es a ser buenas parejas. Entonces, si es la pareja la que te está diciendo, no hagas esto, pues obvio. Súper, súper. Ujú. Y me lo creí. O sea, obviamente esto te da a entender que yo estaba en un punto en donde necesitaba un trabajo, ¿no? O sea, Sí. si me afectaba Carlitos-22 y además le hacía caso a una persona que yo tenía al lado diciéndome, es que ¿quién te va a respetar como abogada? O sea, cuando tú llegues a paneles de abogados, a una ponencia de abogados importantes y seas la que hace redes sociales, ¿cómo te van a ver? Bueno, hace 2 días estuve platicando con José Ramón Cosío y con Lorenzo Córdoba. Claro. ¿Cómo me fue? ¿No? Al revés, empiezan ellos a ver que vos sos parte de un mercado y de un mundo en el que, hola, ahí viene la ola. Y Claro, eso es lo que muy pocas personas vieron. claro. En ese año que te diste para trabajar en vos, ¿cuál no fue entonces el momento en que dijiste, voy de regreso? Yo creo que involucró el trabajo personal Ujú. y la convicción. O sea, además del trabajo personal, sentarme y decir, ¿por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué hacía estos videos? ¿No? Incluso cuestionándome si verdaderamente la atención era algo que yo ¿Qué estaba querías? buscando, Claro, ¿no? obvio. Hay que chequear el ego a cada Porque, rato. Sí, porque sí, también sí. es completamente válido, ¿no? Sí. Entonces, en algún punto lo vi desde el, ah, claro, me quiere y me cuida y entonces por eso está velando porque mi ego no esté de más, ¿no? Bueno, después del trabajo personal, dije, vamos a revisarlo, Ujú. porque ¿qué tal si sí? ¿No? ¿Qué Sí, tal si hay algo ahí que tengo que trabajar? Y después de buscar qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, dije, no quiero ver a mi país en la mierda, exacto. no lo voy a hacer. Yo en algún momento quiero ser mamá y quiero que mis hijos tengan un lugar en donde crecer, que tengan todas las oportunidades del mundo y saber que en algún momento su mamá hizo todo lo que pudo para que eso esté donde está. Ese es mi objetivo. Eso es lo que quiero, ¿no? Que el derecho de élites que tienen razón, ¿no? Que tienen razón. Las personas que la podían estudiar antes eran personas de cierto grupo en específico, eran personas, a las mujeres no se nos permite estudiar, pero ni de broma, Exacto. ¿no? Claro que tiene razón. Bueno, hacerlo más sencillo, ponerlo a disposición de todas las personas que quieran darme 6 minutos de su atención, ¿no? Por video. Ujú. Ponerlo a la disposición, ese es mi objetivo. No me importa quién me vea, no me importa si yo puedo lograr que esas 2 personas que me ven o esas 3 personas que me ven digan, ah, sí es cierto, lo voy a pensar, ¿no? Ni siquiera que me den la razón, Sí, que lo que me lo cuestionen. cuestionen. Sí. Ya lo logré. Y ahí dije, ok, creo que estamos listos para arrancar. Y la verdad, la situación política del país me apoyó bastante, Claro, ¿no? tú así de que no, todo lo que viene Sí, sí, encima sí. hay que hacer Y algo. lo que te decía hace ratito, viene también de un sentimiento de coraje, de un sentimiento de ira, en mi caso, ¿no? Mm. De un sentimiento de descontento, de inconformidad, de decir todo lo que está pasando y nadie se da cuenta de esto o la gente que se da cuenta no tiene la capacidad de decirle a los demás, oye, esto es lo que está pasando. Entonces viene el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador em, y a finales de su sexenio, principios del sexenio de Claudia, fue que yo regresé a hacer contenido. Y Ujú. regresé a hacer contenido y dije, esto no está bien. Y empecé por la parte que yo sé, ¿no? Eso es algo que me han criticado mucho, que yo siempre he dicho que Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, el Ujú. presidente del Senado, Sí. él hablaba de la reforma y él hablaba de los temas técnicos de una reforma constitucional como si él fuera el mejor abogado de este planeta Tierra. Y Ujú. yo muchas veces dije, carnal, eres sociólogo. Exacto. Eres sociólogo que no tiene la humildad de decir, oye, no sé, Sí. voy a revisarlo. O sí la tienes, pero populismo funciona, ¿no? Eh, y me decían como, ah, entonces solamente podemos hablar de lo que sepamos. No, 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 por supuesto, podemos hablar de lo que se nos dé la gana cuando se nos dé la gana, pero lo ideal sería que fuera de lo que supiéramos, ¿no? Total. No te estoy diciendo estudia derecho, pero lee, ¿no? Y usualmente la gente que está interesada en tener una conversación realmente genuina, lo que busca es a los expertos en ese tema Claro, para poder tener esa claro. conversación. Y no buscas que tu contenido sea ciencia cierta y sea fe, ¿no? Y sea ley natural. Ujú. No, yo algo que siempre digo en los videos que hago, en las entrevistas que doy o en todo es solo escúchame y piénsalo y cuestiónatelo. No me des la razón, no creas que las Exacto. cosas que yo estoy diciendo son ciertas, pero afortunadamente todo lo que digo es comprobable. Todo, Exacto. todo, ¿no? Entonces, piénsalo y cuestiónalo. Y si a eso le das, ¿no? Como a este trabajo interno y a este preguntarme ciertas cosas y a esta inconformidad con todo lo que estaba pasando, si a eso le agregas que de pronto llegó gente a mi alrededor que me decía, eres una chingona,
eres una chingona, claro que sabes esto, claro que hazlo. Hazlo, porque te va a dar pena que alguien más te vea y te va a dar pena que no te traten como abogada porque lo hablas de una forma distinta, porque entonces yo decía, sí es cierto, ¿sabes qué? Sí es cierto, y sí puedo, y sí lo voy a hacer, y sí soy capaz de esto, y sí. Y entonces llegamos a este punto, ¿no? Y hemos llegado a este punto y he conocido a personas que me dicen, la gente ha visto, o sea, la gente en Secretaría de Gobernación ha puesto tus videos, o sea, Claro. saben perfectamente bien quién eres. Hay un cielo especial para los que se dedican a ser divulgadores de ideas complejas. Y lo mismo que te está pasando a ti en tu reino, le pasó a Carl Sagan cuando él hizo Cosmos. Y toda la comunidad científica decía, este pinche hippie se va a poner ahora a divulgar astrofísica a la gente de manera sencilla. De verdad hay un lugar bien reservado para los que se atreven a ser divulgadores, que también lo fue Sócrates y Aristóteles en su momento. Ellos de verdad querían que el conocimiento se disipara a los demás. Y entonces tenés un pie en cada uno de los dos mundos sin pertenecer nunca por completo a ninguno de esos dos, porque no sos 100% académica que se queda haciendo ratón de biblioteca, como digo yo, ni tampoco sos 100% solo ratón de fiesta o de bar donde vas a ir a divulgar, ¿no? No, Todos claro, estos claro. conocimientos. Uno Y no se puede, uno, o sea, ser esta persona que divulga no se puede sin hacer la parte de la biblioteca. que es ahora Es también esencial. la crisis que tenemos, ¿no? Gente que quiere ser famosa por ser famosa y es como, brother, pero ¿y qué, cuál es tu contenido? ¿Qué aportas? No, nada, yo pues solo ahí me voy a poner en cámara. Y es como, para mí es bien importante que haya gente que se haya quemado las pestañas leyendo los totochos de libros que nadie va a leer y te los pueda explicar de una manera. Creo que esa va a ser una carrera del futuro, sobre todo ahora que se viene la inteligencia artificial, el poder de la interpretación versus quedarte con lo que la Matrix te dice que es lo que tienes que creer, ¿no? A través de los partidos. Nat, ha sido un gustazo platicar No, el contigo. gustazo ha sido mío. Se nos acabó Completamente. por completo el tiempo, pero esta va a ser la primera, no última vez que te vamos a invitar a Red Pill. De verdad, esta es tu casa y Siento muchas que llevamos gracias. 4 minutos hablando. Ya sé. Y casi que llevamos como 45, 50, ¿no? Sí, por ahí. Wow, ok. Y para, pues ya finalizar, se viene una reforma judicial. Dicen que menos del 5% de la población va a salir a votar. Pero tranquila, ya la presidenta dijo que eso sería un éxito, que el 5% de participación sería maravilloso. ¿Existe alguna legislación que, dentro de todas las que hay, que pudiera usarse para decir que un porcentaje tan bajo no es representatividad ni de una minoría? No, Ya. nada. Y era una de las críticas. Yo a mis alumnos hace poquito hablábamos de democracia y hablábamos de democracia constitucional, ¿no? Yo siempre les digo, por democracia nosotros entendemos que es constitucional, pero en este momento de la vida hay que hacer una distinción en que está la democracia y la democracia constitucional, ¿no? Y les platicaba que hoy se está entendiendo como que la democracia es nada más una elección popular. Entonces, si hay urnas, si hay boletas y si hay una fila, hay democracia y eso es completamente falso, ¿no? Ah. Los pilares de una democracia son bien distintos y los pilares de una democracia constitucional son una división de poderes, un fortalecimiento de instituciones, organismos constitucionales autónomos, órganos reguladores en el Estado, Ujú. la limitante del poder a través del derecho. Eso es el constitucionalismo. Exacto. Ese es el objeto del constitucionalismo, el limitar el poder a través del derecho. Va mucho más allá que una elección popular. Y platicábamos de los mecanismos de democracia directa, la consulta ciudadana, la iniciativa, la revocación de mandato. Y las particularidades de estas tres cositas, que cuando se habla en un gobierno democrático y que vela por la democracia, los invitaría a que estudiaran estos tres elementos de democracia directa, ¿no? Ujú. Son elementos que en el texto suenan bien padre. Los requisitos para que sean vinculantes, en alguno de los casos, en la revocación, por ejemplo, es el 40% de la participación de la lista nominal. El 40%. Para que mi derecho de ejercitar la democracia directa, de revocación de mandato, para que mi derecho de decir tú no me gustas, aplique. Claro. Si no te gusta, perfecto, júntate a estas personas del padrón, de la lista nominal, y que tengan el 40%. ¿Cómo ves? Solo así me va a importar tu mecanismo de democracia directa. La iniciativa ciudadana, por ejemplo, para que tú presentes una iniciativa de ley, es complicadísimo por el porcentaje que te pide la lista nominal. Pero además, después se va al Congreso, después de un trámite larguísimo, se va al Congreso y se tramita como una iniciativa normal. Ujú. Es decir, el Senado y la Cámara de Diputados pueden meterle lo que quieran y pueden Ujú. hacerle cambios.
No, pues mejor miéntame la madre. Exacto. ¿Para qué me das un mecanismo de democracia directa que va a acabar ahí? ¿No? Entonces, todo esto, ¿por qué te lo digo? Porque si para yo, pueblo, decidir que mis mandatarios no me gustan y ejercer el derecho a este elemento de la democracia directa, que es la revocación de mandato, necesito que me obligue el 40% de la participación de la lista nominal, Ujú. sale la presidenta a decir que su elección con el 5 es maravillosa. Exacto. Sí, 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 sí. Esto no es democracia. Y esto, o bueno, sí en el texto, ¿no? O bueno, sí en una constitución que no se respeta, sí en una constitución que se utiliza como papel de baño, ¿no? Pero eh, no hay nada en la ley que diga que sin la participación de estas elecciones judiciales, hay 2 de participación, no es vinculante, no. Pero esa limitante sí está para nuestros derechos y nuestros mecanismos de democracia directa. Fíjate, qué Sí. buena democracia y qué bello es esto, ¿no? Igualito que en La Granja Animal de George Orwell, donde los cerdos cambiaban todo y era como 4 patas sí, 2 pies no. Bueno, espérate, 2 patas para nosotros sí, pero para ustedes no, y así se va, ¿no? Cambiando todo. ¿Apoyas las campañas que se están haciendo para de todas maneras no ir a votar? No, sí, yo no voy a ir a votar. No Ok. voy a ir a votar de ninguna manera. Me parece que todos somos libres de ejercer el derecho al voto que tenemos porque Mm. es un derecho. No estoy haciendo un llamado activo al no votar porque Pues cada quien que cada decida. quien que Ujú. decida lo que se le dé la gana. Yo, Natalia Torres, no voy a ir a votar. No le voy a dar legitimidad a un proceso en el que no creo. No, y te digo una cosa, que es algo que yo peleo mucho en Guatemala. Nuestras democracias están fallidas desde el momento en que el voto nulo o el voto en blanco no cuentan. Claro. Porque, por ejemplo, en Colombia existe una legislación que nunca la han usado, pero existe, donde si el 30% de los votos en una elección salen nulos, o sea, que la gente los anula o en blanco, esa elección se tiene que anular y los partidos que participaron no pueden participar ni los candidatos. Y digo, wow, o sea, por lo menos Wow. existe el que mi inconformismo cuenta, que es algo que nos tiene que poner a pensar por qué no lo tenemos en Estoy todas de las acuerdo, democracias. estamos de acuerdo. Exacto. Buenísimo. Muchas gracias, Nat, por estar con nosotros Gracias en a ti, Red Pill. mi Gloria. Muchas gracias. Nos Qué vemos en emoción. una Ya quiero próxima. regresar. Gracias. Hasta la próxima.